¿Qué pasaría si te dijera que uno de los próximos beatos de la Iglesia Católica no fue un sacerdote, ni un misionero, ni un mártir, sino un empresario millonario? Un hombre que nació en el Hotel Ritz de París, que tuvo 9 hijos, que dirigió una de las empresas más importantes de Argentina, y que, sin embargo, vivía con una austeridad y una entrega tan profunda que cuando anunció que tenía cáncer, 260 de sus trabajadores fueron corriendo a donar sangre para salvarlo. Y al salir de la clínica, no volvieron a sus casas. Volvieron al trabajo, por él. Ese hombre se llamó Enrique Ernesto Shaw. Y hoy, en este video, vamos a conocer su historia completa. Desde su nacimiento privilegiado en París hasta su muerte a los 41 años, pasando por datos que muy pocos conocen y que demuestran por qué la Iglesia está a punto de proclamarlo beato. Bienvenidos al canal Santo Soy. Empecemos. Enrique Shaw nació el 26 de febrero de 1921 en el Hotel Ritz de París, en el seno de una familia de gran poder económico. Su padre era Alejandro Shaw, fundador del banco que llevó su apellido, y su madre era Sarah Tornquist. Piénsalo un momento. Nacer en el Hotel Ritz de París, no en una habitación cualquiera, en uno de los hoteles más lujosos y exclusivos del mundo. Ese fue el primer escenario de la vida de este futuro beato. Pero aquí viene el primer dato que muy pocos conocen. Su madre falleció cuando él era muy pequeño, y su padre decidió confiar su formación espiritual a un sacerdote de los sacramentinos. Esa educación temprana marcó el inicio de una vida orientada a Dios. Imagina crecer sin tu madre, rodeado de riqueza, pero con un padre lo suficientemente sabio para darte algo que el dinero no puede comprar: una formación espiritual sólida desde la infancia. Tras estudiar en el Colegio La Salle de Buenos Aires, ingresó a la Escuela de Oficiales de la Armada, donde se recibió con uno de los mejores promedios y se convirtió en el oficial más joven de la Marina. ¿Con cuántos años entró a la Marina? Con apenas 16. Un chico de familia aristocrática que podría haber elegido una vida cómoda y sin esfuerzo. Y sin embargo, eligió la disciplina militar. Y aquí hay algo fascinante que sus biógrafos revelan. Enrique Shaw tenía un carácter muy fuerte. No era el santo dulce e inmaculado que uno imagina. En su libreta personal, una especie de diario íntimo durante sus años en la Armada, escribía frases como «tengo que ser más simpático, más alegre». La obediencia también le costaba mucho. Eso nos dice algo muy importante. La santidad no es un regalo que se recibe, es un trabajo que se hace cada día. Y Enrique Shaw lo sabía mejor que nadie. En agosto de 1945 se retiró de la Marina a sus 24 años, para tener un horizonte más amplio y así canalizar su interés por la cuestión social y llevar una vida profesional más compatible con la vida familiar. Un familiar le propuso ingresar en Cristalerías Rigolló, una de las empresas más importantes de la Argentina de aquella época. Y aquí comienza la parte de su historia que más sorprende a la gente. Como directivo de la Cristalería Rigolló, el futuro beato conocía por su nombre a cada uno de los trabajadores, la dificultad de sus tareas y sus historias. Así se ganó su respeto y afecto. Estamos hablando de una empresa grande, con cientos de empleados. Y él conocía a cada uno por su nombre. Conocía a sus familias, sus problemas, sus sueños, pero no se quedaba solo en el gesto amable. Sus acciones concretas eran revolucionarias para la época. Fue impulsor del salario familiar en la Argentina, una medida pionera en su tiempo, pensada para que el ingreso del trabajador tuviera en cuenta no solo su tarea, sino también la responsabilidad de sostener una familia. Para Shaw, el salario no podía ser un número abstracto. Debía permitir una vida digna. En los años 50, cuando en Argentina había conflictos laborales muy fuertes, cuando la brecha entre empresarios y trabajadores era enorme, Enrique Shaw decía algo que escandalizaba a sus propios colegas. Para juzgar a un obrero hay que amarlo, y lo demostraba con hechos.
hay 400 testimonios que avalan la huella y testimonio dejado por este hombre, y una gran cantidad de hechos concretos que comprueban la heroicidad de sus virtudes. En paralelo a su trabajo en Rigolot, también tuvo un rol activo en el directorio de Pinamar Sociedad Anónima, la empresa desarrolladora de la ciudad balnearia. El nombre Avenida Shaw de la ciudad rememora su aporte a la historia urbana y social de Pinamar. Un empresario cuyo nombre hoy lleva una avenida en una ciudad que él ayudó a construir. Y sin embargo, la mayoría de la gente no sabe quién fue. Enrique Shaw vivía con la misma intensidad su fe y su trabajo. Para él no eran dos mundos separados, eran uno solo. Sus hijos dan testimonio de esto. Uno de ellos recuerda: iba a misa y comulgaba todos los días antes de ir al trabajo. En nuestra casa rezábamos el rosario en familia. Otro hijo destaca que lo que más lo caracterizaba era su alegría. Y otro recuerda que los domingos Enrique los dedicaba a Dios y a los hijos, en medio de una agenda que haría colapsar a cualquiera. En 1952 fundó la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, y más tarde impulsó la Unión Internacional de Asociaciones Patronales Católicas y el Movimiento Empresarial Mundial Cristiano, instituciones que buscaban integrar la fe con la vida económica. Y no solo en Argentina, su visión era global. Quería transformar la manera en que los empresarios del mundo entendían su responsabilidad. Shaw trabajó como coordinador de la ayuda a Europa al final de la Segunda Guerra Mundial a través de Cáritas Argentina, de cuya fundación participó. Un argentino coordinando ayuda humanitaria para la Europa devastada por la guerra. Mientras dirigía una empresa, mientras criaba 9 hijos, mientras fundaba asociaciones empresariales. Todo al mismo tiempo. El padre Moledo, que lo conoció bien, lo describió así: su vida no fue fácil, pero sí fue hermosa. Y la vivió con mucha paz, pero con mucha prisa, como a quien no le va a alcanzar el tiempo. Como si supiera que el tiempo era corto. Como si intuyera que tenía mucho por hacer y poco tiempo para hacerlo. Y tenía razón. Hay un episodio en la vida de Enrique Shaw que casi nadie conoce y que dice todo sobre el hombre que era. En 1955, en el contexto de la fuerte persecución religiosa que siguió a la quema de iglesias y al enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia en Argentina, Enrique Shaw fue detenido por su condición de católico comprometido y por su fidelidad pública a la fe. Un empresario millonario, con conexiones poderosas, con la posibilidad de mantenerse en silencio y proteger su posición, eligió no hacerlo. Eligió ser fiel públicamente a su fe, aunque eso le costara la libertad. ¿Cuántos empresarios de hoy harían lo mismo? Y 2 años después, llegó el golpe más duro de su vida. En 1957, le diagnosticaron un tumor maligno. Tenía 36 años, 9 hijos, una empresa que dirigir, un movimiento empresarial que había fundado y un cáncer que empezaba a consumirlo. ¿Qué hizo? Lo que hacía siempre. A pesar de la enfermedad, continuó trabajando, escribiendo y participando en congresos. En 1958, con ideas inspiradas por su participación en cursos de la Universidad de Harvard, contribuyó a la creación de la Universidad Católica Argentina, de la que integró el primer consejo de administración. Creando una universidad. Eso era Enrique Shaw. Llegamos al momento más conmovedor de toda esta historia. Cuando Enrique Shaw anunció a sus trabajadores que debía ser operado y que necesitaría transfusiones de sangre, ocurrió algo que ningún libro de empresa podría explicar. Al enterarse los trabajadores que sería necesaria la donación de sangre, en pocas horas ya había más de 260 trabajadores haciendo fila en una clínica de Buenos Aires, lo que causó una gran impresión entre los testigos. Y al salir de la clínica, no volvieron a sus casas. Volvieron al trabajo, por él, sin esperar reconocimiento, porque amaban al hombre que les había dado dignidad.
Ese fue el legado más real y más profundo de Enrique Shaw. No las empresas que dirigió, no las instituciones que fundó, sino el amor que sembró en el corazón de personas que la sociedad consideraba invisibles. Su diario personal y su obra Y dominó la tierra, escrita en 1962 poco antes de su muerte, son testimonio de su fe y resiliencia. Escribiendo con cáncer. Hasta el final. Falleció el 27 de agosto de 1962 en Buenos Aires, a los 41 años. La misma edad que tienen muchas personas cuando sienten que su vida recién empieza. Él ya había construido un banco, una cristalería, una ciudad, una universidad, una asociación empresarial internacional y 9 vidas. La causa de canonización de Shaw se inició en 2001 en el Arzobispado de Buenos Aires con un estudio riguroso de su vida con base en testimonios y escritos. Y en 2015 ocurrió algo que cambiaría todo. Una tía de Matías, diseñadora gráfica, creó una estampita casera del empresario argentino, por entonces declarado venerable. Decía abajo, «Que sea tu milagro». La imagen circuló en las redes sociales y en los pasillos del hospital, donde enfermeros y médicos que desconocían la historia de Shaw se plegaron a la cadena de oración. 5 cirugías cerebrales para drenar líquido por una hipertensión intracraneal que no cedía. Procedimientos menores, monitoreos constantes. Nada funcionó en los 45 días de internación del menor. El proceso de beatificación se apoyó en la curación milagrosa de Matías, un niño que en 2015 sufrió un grave accidente al recibir una patada de caballo en la nuca. Su padre y la comunidad invocaron la intercesión de Shaw. Contra todo pronóstico médico, el niño se recuperó plenamente, sin secuelas neurológicas significativas, lo que fue confirmado por peritos en 2019. La ciencia no tenía explicación. Los médicos no tenían explicación. Y el Vaticano, tras años de estudio riguroso, reconoció lo que la ciencia no podía negar. Había ocurrido un milagro. El 18 de diciembre de 2025, el Papa León XIV aprobó el decreto que afirma la existencia del milagro, abriendo el camino a su beatificación. Tras su beatificación, Shaw sería el primer beato identificado plenamente como un empresario moderno. El primer empresario beato de la historia moderna de la Iglesia Católica. Enrique Shaw vivió 41 años. Nació en el hotel más lujoso de París y murió con cáncer en Buenos Aires, rodeado de la familia que construyó y del amor de los trabajadores a quienes trató con dignidad cuando nadie más lo hacía. No fue un sacerdote, no fue un misionero. Fue un hombre de negocios que decidió que su empresa podía ser un espacio de santidad, que el salario de un trabajador era una cuestión moral, que conocer el nombre de cada empleado no era una estrategia de gestión, sino una obligación humana. El Papa Francisco lo resumió mejor que nadie cuando dijo: «Conocí gente rica y estoy llevando adelante la causa de beatificación de un empresario rico argentino, Enrique Shaw, que era rico, pero era santo». Rico, pero santo. En un mundo que muchas veces opone el éxito económico a la vida espiritual, Enrique Shaw demostró que es posible integrarlos, que se puede dirigir una empresa y rezar el rosario en familia, que se puede ganar dinero y dar la vida por los demás. Si este video te llegó al corazón, compártelo con alguien que lo necesite escuchar hoy. Y si quieres seguir conociendo historias de santos que cambiaron el mundo desde lugares inesperados, suscríbete al canal y activa la campanita. Hasta el próximo video. Que Enrique Shaw interceda por todos nosotros.